Bueno, pues nos encontramos en la Plaza Alta de Badajoz, en la histórica Plaza Alta de Badajoz, que estuvo un tiempo más deteriorada y ahora pues está más rehabilitada, ¿no? A ver que veremos un poquito por aquí. Una zona histórica de Badajoz. Estoy oyendo cantar, ¿eh? Estoy oyendo cantar. Vamos a ver si no me escucha la señora que está cantando. Yo diría que están cantando. A ver. ¿Qué están cantando? Este programa comienza con unos planos de la Plaza Alta de Badajoz y calles adyacentes, un conjunto urbano que es el lugar emblemático del flamenco de esa zona y asentamiento de numerosas familias gitanas extremeñas como los Salazar, los Suárez o los Saavedra, de donde han surgido nombres sobresalientes del cante y la guitarra. Cuando comenzamos el rodaje de esta serie a principios de los 70, los estilos de aquella tierra estaban llegando a Sevilla de la mano de extremeños que se iban asentando poco a poco e influyeron en los andaluces que descubren en ellos maneras expresivas novedosas y, por supuesto, muy atractivas. Recuerdo que en aquellos años esos mismos estilos, sobre todo los tangos, supusieron una especie de feliz hallazgo y los artistas de Andalucía los fueron incorporando ante la necesidad de refrescar sus repertorios con formas y giros musicales más o menos inéditos o por lo menos desconocidos para el gran público. De hecho, el equipo de Rito y Geografía del Cante nos trasladamos a Extremadura animados vivamente por Paco de Lucía y por Camarón, que nos aconsejaron y nos insistieron en que no dejásemos de grabar los cantes de allí, sobre todo los interpretados por Flora Saavedra, que aparece en el programa que van a ver a continuación. Cerca de Extremadura, Portugal, y concretamente en Villaviciosa, a 70 kilómetros de la frontera de Badajoz, nuestra buena estrella nos condujo por el camino preciso para encontrarnos con un grupo de gitanos portugueses, feriantes, tratantes de ganado, ellos y ellas vendedoras de alhajas. Sus cantes y bailes fueron una revelación y como un hechizo perenne, el impacto que nos produjeron ha quedado para siempre en nuestra memoria. Aunque ya fuera del área donde se produce el flamenco, en Extremadura y más concretamente en Badajoz, existen unas formas de cante exclusivas de las comunidades gitanas allí establecidas. Hoy en día, estos cantes están saliendo de su área habitual y ejerciendo cierta influencia sobre algunos cantaores gitanos andaluces. Los estilos más característicos y diferenciados son los tangos
y los jaleos, aunque también se interpretan otros como alborea o bulerías, aunque ya estos más en la línea andaluza. Antonio, ¿qué característica tiene el tango extremeño que lo diferencia de los demás tangos? Pues es un cante propio, es naturalmente extremeño. Es un cante que, aunque sea diciendo una barbaridad, hay veces, y hay artistas, yo los llamo artistas a hombres populares, que saben cantar, que llevan arte dentro, que lo convierten en cante grande. No sé, el cante, el extremeño, el tanguillo, como nosotros le llamamos, es un cante que está quizás entre el gran tiento y entre el tanguillo de Cádiz o la rumba.
Chiquillo. Chiquillo, ¿qué quieres más? Que te llevas a mi carta que vale un capital. Ay, mira lo que me he comprado. Tú mira lo que me he encontrado. Hay un niño y no tiene huevo. Ay, será de el año pasado que ya ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 Ay, Dios mío, qué vergüenza. Que se enteren los gitanos que tengo la plata en venta. La tijera y el martillo, todita la herramienta. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, Todo el que tiene ocasión, alguna ocasión, se va a Andalucía, porque precisamente Andalucía es quizás la madre patria del gitano español. La gente es más acogedora, o quizás la influencia oriental que ha sufrido el sur de España es lo que le hace ser más parejo. Yo recuerdo a un gitano que trabaja mucho por nuestra gracia, por la elevación cultural, y siempre me ha dicho, dice, no sé hasta qué punto el andaluz sea gitana y hasta qué punto el gitano sea andaluza en Andalucía. ¿Se puede hablar de una tierra de permisión, Andalucía, para los gitanos? Quizás no, sabemos todos que Andalucía también económicamente está mal. Los imperativos de la vida hacen de que el gitano vaya cambiando continuamente de oficio. Y realmente en Andalucía económicamente sabes que también es débil. Entonces hay casos. Yo, por ejemplo, si tuviera que marcharme de Extremadura, tierra que amo profundamente, lo haría Andalucía, de ser posible. Va más con nuestro carácter.
se puede colar de miedo, que está Ramón el bolito. Cuatro o cinco bandoleras, manita de mi alma. Cuatro o cinco bandoleras. Ya viene el tren de las dos. Ya viene el tren de las dos. Ande viene Lolita Flor. Que mona del caracol, serrana de mi El jaleo extremeño es el cante chico nuestro. Nuestro tango ya he empezado por decir que quizás diga una barbaridad, pero yo hay veces que lo siento como cante grande, según quien lo canta también. Y el jaleo es el coro de nuestras mozas, de nuestras primas. Cuando nos reunimos y hacemos un corro para nuestras huergas, para nuestra diversión, cantamos todos a coro. Es una mezcla de voces que resulta precioso, que tiene un encanto enorme. Y le han dado a la gente por decir que eso es un jaleo. Pues bien, será jaleo. Y quizás pasa la historia del arte como jaleo. ¿Desde cuándo surge este cante? ¿Desde cuándo empieza a ser más o menos conocido? Conforme empezaron a faltar hombres que supieran cantar por derecho, entonces surge el alivio dentro del arte. Y el jaleo es lo que alivia el verdadero tango extremeño. Normalmente, ¿el gitano extremeño a qué se dedica? Bueno, ya sabemos que el gitano generalmente en toda España quizás se dedique a oficios que están faltos totalmente de especialización. Entonces aquí en Extremadura, salvo excepciones, su principal medio de vida es la venta de lotería, limpiabotas, que todavía quedan, descargadores de camiones. Y cuando llega la primavera tienen que marcharse a la costa a trabajar en los hoteles. Últimamente los gitanos se dedican a comprar y vender antigüedades. Pues esto es muy claro, sobre todo si se profundiza un poco en nuestra raza, se observa el espíritu artístico. A través de la historia el gitano ha sido calderero, ha forjado hierro. Todo lo que tenga algo de arte le atrae. ¿Por qué ahora muchos gitanos se dedican a este tipo de trabajo? Porque lo que ellos sabían, el trato, pues ha fracasado y se tienen que tirar a esto, a trabajar o, en fin, a otra cosa cualquiera. ¿Por qué ha fracasado el trato? Pues por intervención de muchas maquinarias, muchos tractores y las mulas van descayendo y no se hace trato. Flora, ¿usted ha grabado algún disco o ha cantado en público? Pues he ido a cantar para los pueblecitos, he ido a cantar. Es lo que he ido nomás. Y a cantar, que en fiesta que me he dedicado a cantar. ¿Pero en público ha cantado muchas veces? Pues sí, señor. Aquí en Badajoz no. Pero ahí para los pueblos sí he ido a cantar. ¿Pero a usted le gusta cantar en público o le gusta cantar en una fiesta con su hijo y con una reunión de gitanos? En público no me gusta cantar, me gusta más así en fiestecita que cantar así al aire.
Ay mía, los tus sencillos, suben y bajan, los tu carrillo. Ay, Jenny, 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 chiquilla, tiende tu pelo, que son madera de terciopelo. Ay, Jenny, 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 María, júntate, que a los Vargas lo coronaste. Ay, Jenny, 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 mi caballito moro, me pisa un pie, todos los gitanos dicen, aguardiente, ay, saca la novia para arriba, que se despida de su familia, que se despida de su familia. Jenny, 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 ay, Jenny, 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 Juan, ¿qué relación encuentras tú entre la arbolea que se hace en Badajoz y la que se hace en Andalucía? Pues yo lo encuentro igual porque es un cante que cantamos todos los gitanos de España cuando se celebra una boda, como todos somos iguales y todos somos gitanos, pues ese cante para mí todo es igual. Sin embargo, parece que hay alguna diferencia ¿Diferencia? de ritmo, de música. No. El ritmo es el ritmo de bulería por soleá. Algunos lo hacen más ligero, otros lo hacen más lento, pero el mismo ritmo es... O sea, el ritmo es igual. Ya totalmente desligado de la línea musical y expresiva gitano-andaluza, existe en Portugal una variedad del tango. También, como en Extremadura, estos cantes son exclusivos del gitano, aunque en este caso parece que corresponden más al folclore popular que al tradicional sentido individualista que implica cualquier manifestación gitano-andaluza. Estos tangos
fueron grabados en el pueblo portugués de Villaviciosa, a 70 kilómetros de la frontera con Badajoz. En esta ocasión, la feria de ganados de esa localidad fue lugar de cita de todas las familias gitano-portuguesas dedicadas al trato de ganadería. Já falei com os santos todo. Só falta falar com Deus. Nossa Senhora me disse, que ainda haverás de ser meu. Já podia Deus é morte. Vai a moça que está longe na vai compara minha sorte. Vai com a de graça e dos maiores. Não tens a voz, não tens a voz. Tira, mas já te isso, logo para acompanhar. Nós queremos a voz. Ai, muito se engana quem cuida mal. Que vinda vivente, vistezão já lançou quem era da boa, tem bebê. Que não há de mal, a cheza.